Felipe Calderón tuitea esto que acabo de citar, lo voy a volver a citar: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense porque su premio será grande en los cielos. No sé, me da la impresión que el Señor A lo ya de mejor le alguna estaba manera... hablando al Señor de los Cielos, ¿no? O algo así, era un mensaje ahí encubierto, ¿no? Total que se nota que tienen buenas claves. A lo mejor y le estaba hablando a otro La señor, gente Eddie. no lo entendimos, la sociedad. A lo mejor, a ver, dame tu opinión de esto. Felipe Calderón citando la Biblia, creando narrativas de que es perseguido, mete a Dios, a la religión en esto. ¿Qué opinas? Yo lo que creo es que hay un dicho muy sabio, que el que se excusa se acusa. Así que memorícenselo. Explicación no pedida no debería de tener respuesta dada. O sea, a final de cuentas, ¿por qué está mandando ese tipo de cosas? ¿Por qué está automáticamente usando el mismo efecto Ricardo Anaya, que se dice perseguido, ¿no? Acuérdense que cuando empezó el tema con Ricardo justo empezaba a escribir muchísimas cosas de que lo iban a perseguir y de que como que él ya sabía, y a final de cuentas estaba como que queriendo de esa manera justificarse. Es como comprarte un seguro, como diciendo, si me empiezan a perseguir, que conste que yo se los dije y soy una víctima, pero el reino de los cielos y no sé qué van a cubrirme y tal. Yo creo que cuando tú a final de cuentas sabes que el que nada debe, nada teme, no tienes ni siquiera por qué estar emitiendo ningún tipo de comunicación en relación a nada de nada. ¿Por qué? Porque cuando tienes el récord limpio, pues lo tienes limpio. O sea, no hay manera en la que te lo ensucien. Entonces, yo sí lo que creo es que él sabe que cada vez pues está avanzando más esto, así como lo dije con Vicente el jueves, con Vicente Serrano, que ahí viene también el testimonio de la Barbie, que va a ser súper relevante, el testimonio de hoy, y él sabe a final de cuentas que tarde que temprano, pues va a venir la cuestión de toda la sociedad, porque la sociedad es inteligente, así no se cuestionara en el juicio como tal, o sea, lo estoy poniendo hipotéticamente, 2 más 2 es 4 y no puede ser 5. En ninguna manera 2 más 2 puede ser 5. Entonces, la sociedad tiene inteligencia, tiene discernimiento, tiene lógica y dice, a ver, estuvo un presidente que nos vendió una historia 6 años de que uno de sus mayores proyectos de gobierno era la lucha contra el crimen organizado. E hizo miles de faramayas, hasta se vistió de militar, hasta hizo todas esas cosas cuando se subió a ese jeep y bueno, todos los rollos, viajó a Michoacán, esto, el otro, o sea, mucho show. En su show, desgraciadamente murieron cientos de miles de mexicanos, que no se nos olviden, gracias a su show. Si él quiere decir que él no sabía nada, estaría automáticamente diciendo que él fue ausente como presidente. Inclusive yo no sé si tú te acuerdes, Manuel Pedrero, que Fernández de Ceballos lo entrevistan, por ahí yo tengo la entrevista, hace creo que fue un año, un poco más, y lo que expresó decía, y si Felipe Calderón contesta que no sabía nada de García Luna, es bueno, entonces revisen esa entrevista, hasta el mismo Fernández de Ceballos lo dijo, y coincido con él, o sea, coincido con Diego Fernández de Ceballos en esa entrevista que dio. O sea, a mí me parece lo mismo. Él no puede venir a decir que él no sabía nada de su mano derecha, de la persona que él mismo colocó ahí y que de la persona con la cual tenía estricto contacto directo. Es ridículo. Entonces yo lo que creo es que esta frase que saca ayer en un tuit es al contrario, el que se excusa se acusa, el que nada debe, nada teme, y explicación dada sobre pregunta no pedida, pues debe de haber algo raro ahí. Y hay que aprender a tener capacidad de leer entre líneas. Yo se los he pedido mucho a todos ustedes como audiencia y como compañeros. Aprendamos a leer entre líneas, porque mucho de lo que escribe la gente o de lo que dice la gente en los programas o en YouTube o aquí o allá, tiene mucho que ver o cómo se siente por dentro
y es cuando aplica la de lo que Pedro diga de Juan habla más de Pedro que de Juan. Por eso yo siempre les decía que no se desgastaran con Alarraqui, con el Pelón Gomis, con Ferriz, con todos esos, porque cada vez que decían es una mierda, es una caca, perdón que repita esto, son palabras de ellos, es una idiota, es una vieja estúpida, es un imbécil, es un tarado, y se burlaban de todos los funcionarios, de sus familiares, y se siguen burlando, o de tu servidor, o de ti, o de Vicente, o de quien sea. Habla de cómo tienen ellos su vida, cómo está su interior. O sea, si tú estás lleno de mierda por dentro, solamente vas a hablar mierda. Si tú estás lleno de pura odio por dentro, solo vas a hablar odio. Si tú estás lleno de coraje por dentro, solo vas a hablar coraje por dentro. Si tú estás lleno de miedo y estás lleno de cargos de conciencia, vas a hablar de miedo y de cargos de conciencia mediante un tuit religioso, como les enseñaron a toda esta sociedad de doble moral con la que hemos vivido por décadas, a lavarse todas las manos por medio de la religión y a tratar de sentirse inmaculados por medio de la religión, queriendo engañar otra vez al pueblo, usando palabras de la religión para tratar de lavarse como inocente. Es que hay que aprender a leerlos más, aprender a leer a estas personas de doble moral, de doble discurso. Hoy yo se lo explicaba a unas personas con las que estaba reunida en la mañana y me dieron la razón, y casualmente eran personas que vienen de la oposición, y les dije, a ver, vamos a ser analíticos, vamos a pensar esto bien fríamente, porque somos gente inteligente. Si yo les presento ahorita la gráfica de los índices de los últimos 5 sexenios de asesinatos en el país en porcentaje de cada uno de esos sexenios y cómo fue creciendo en porcentaje, ¿qué les daría a entender si yo les digo que en un sexenio creció de uno a otro 196%, 97%, de otro a otro, ya con ese 196, creció un 20%, de otro a otro creció un 30%, y en el actual llevamos solamente un 3 o un 4%. No, pues me contestaron, no, pues ahí automáticamente sabríamos quién organizó toda la matazón en este país y que ya fue incontenible, pues al que le creció el 197%. ¿Por qué? Porque en una gráfica, los que sabemos leer gráficas y nos dedicamos a empresa y a métricas y a actuaría y a variables y a todo lo demás, sabemos que cuando una gráfica se te dispara, algo raro sucedió. Entonces, si se te dispara la gráfica en porcentaje de asesinatos, pues en ese sexenio algo sucedió. Y casualmente en el sexenio de Calderón, como en ninguna otra, ni en ningún otro, se ha disparado la gráfica 190 y tantos %. Entonces, que alguien me explique a mí, por eso yo quería ir esa mañanera con Jorge Ramos. No sabía qué iba a pasar, me hubiese gustado estar, porque claro que le hubiera contestado, le hubiera dicho, no, manito, a mí no me vas a dar la vuelta, ahorita saco mi pizarrón y te hago la gráfica, y que me contesten los compañeros de la prensa y todo el pueblo mexicano dentro y fuera del territorio, sino realmente a nivel gráfica, ya no lo que yo diga, ni lo que el presidente diga, a nivel gráfica, el que claramente en la gráfica, hablando de métricas y de variables indicadores, dispara la matazón en este país y los ríos de sangre, se llama Felipe Calderón. Y casualmente, porque nada aquí pasa porque sí, casualmente le diría a Calderón, se te dispara la gráfica a ti, Calderón, y el único que está detenido ahorita en Nueva York siendo enjuiciado es tu superpolicía, el que manejaba la estrategia de seguridad. Ah, qué casualidad, ¿no, mano? O sea, todo cuadra. Todo cuadra. La gráfica de muertes, y que Estados Unidos haya decidido, después de que no detuvo a muchísimos antes, haber detenido a este hombre que está en tu sexenio. Pues como dicen en inglés, explain to me, que alguien me explique, porque no es que uno quiera decir, es que él nos tiene que dar razón a todos los mexicanos de qué pasó en su sexenio. Ahora, él todo el tiempo me está siguiendo, me boicotea en redes. Tú dirías, el otro día le preguntó a alguien, Felipe Calderón, ¿qué hace siguiendo a Dismol? ¿Por qué lo estás acosando? O sea, deja de acosarme. ¿Te da mucho coraje que yo sí sepa la verdad de muchas cosas? Deja de acosarme y deja de estar buscando que mi cuenta esté todo el tiempo baneada y todo lo que haces, porque no soy idiota. Y porque así tú como tú tienes tus cosas, yo también mando a analizar mis redes. Y es una vergüenza que me estés siguiendo. Yo a ti no te sigo. Para mí, yo seguirte a ti sería una vergüenza.
¿Por qué? Porque tú no has tenido los pantalones de explicarle a todos los mexicanos, plurales, de donde vengan, qué fregado sucedió en tu sexenio, que disparaste 197% el índice de asesinatos, de muertos por violencia en este país, México, como te lo dejó Fox. Para que veas que aquí no es aventar por aventar. Ve cómo lo dejó Fox, ve cómo lo dejó Cedillo y ve cómo lo dejaste tú, Calderón. Y hagamos esa gráfica. Y yo he dicho, y si es necesario y quieren ir los que todo el tiempo se la pasan atacando al presidente en la parte de la violencia y no están entendiendo que el proyecto del presidente está ya dando resultados y que ya no se está grabando, porque, a ver, yo te hago una pregunta, Manuel, y se la hago a la audiencia. Sí. Y es una pregunta para gente que sabe de estrategias. Para poder disminuir algo, primero, ¿qué tienes que hacer? No, pues drenarlo, detenerlo. Contenerlo. Así es. Primero lo contienes, luego lo estabilizas y luego lo disminuyes. Son los Claro. procesos. Ahorita estamos en la etapa en la cual ya está contenido en el sentido de que no siguen, crece y crece y crece y crece y crece, crece exponencialmente, y entonces va a venir la parte donde tendría que bajar el índice. Y lo vamos a ver y lo podemos ir calculando si ustedes gustan y si quieren hacer la gráfica y un día hacemos el ejercicio juntos o hasta un día si quiere ir Loret y quiere ir Jorge Ramos y quiere ir quien quiera ir a la mañanera, yo también voy, vamos y armamos un pizarrón ahí para que dejen de estar inventando y ahí que la ciudadanía se dé cuenta de cómo va la gráfica en porcentaje en cada uno de los sexenios y callamos bocas. Correcto. Eddie, tú tienes un tacto, una sensibilidad bastante precisa en cómo funcionan los medios de comunicación. Y hay una estrategia, la cual me ha parecido un poco deleznable, y es querer construir una especie de narrativa Bonnie y Clyde, ¿no? En plan, Genaro García Luna se despidió de beso de su esposa y lo retoma el Financiero, lo retoma, no hay nuestros amigos del Universal que ya te conté. Sí, claro. Es decir, es parte incluso del manual de Goebbels, cómo humanizas al monstruo. Si tú logras humanizar a un asesino, bueno, es muy probable de que eventualmente llegues a abrazarlo nuevamente. Y ahora los medios de comunicación están retomando, en plan de Genaro García se leyó un te amo de los labios. ¿Qué opinas de esto? Porque digo, el tipo está siendo Pero ya te juzgado. diste cuenta de la estrategia ultraderecha que es en todo el mundo. O sea, A por eso ver, hablo de que es mundial. Vamos a deshumanizar al humano y a humanizar al villano. Esa es la estrategia. O sea, los villanos buscan cómo humanizarlos por medio de lo que estás explicando, pero al que sí es humano, están buscando cómo hacerle un monstruo. Al que sí busca cómo la mayoría de la gente tenga bienestar, a la persona que ha impulsado programas para que la gente esté mejor, a la persona que ha buscado defender la soberanía de este país, sus recursos naturales y energéticos, es el monstruo, es el villano, es el dictador, es el malo, es el expropiador, es el que viene a arrebatarte todo. Y el que es un desgraciado que te saqueó, que llenó de sangre este país, que te coludió con el crimen organizado, que hizo que muchas de las cosas se dieran para que se devaluara, como ya se les expliqué, con devaluaciones inducidas, que saqueaba los recursos, que no buscaba la forma en la cual pudiese el país tener una plataforma realmente en la cual, como estos proyectos, megaproyectos de infraestructura, donde vamos a poder ser uno de los países más importantes en el mundo a nivel manufactura y exportadores, con esto de todo el transísmico, que lo he repetido, y con toda la parte del corredor transísmico, y por supuesto que el tema interoceánico, más todo lo que se está haciendo. Entonces, ese es el villano, el que te hace un aeropuerto dentro de su sexenio y te lo termina. Ese es el villano, el que agarra el tren que no terminó el otro en todo el sexenio y se volaron la lana y te lo va a terminar. Ese es el villano. Estoy hablando del tren de Toluca. El que busca la manera en la cual haya bienestar colectivo y bienestar social es el villano. El que busquen que se echen para atrás las reformas que estaban haciendo que se violara nuestro tema de soberanía energética y territorial, y también, por supuesto, nuestra soberanía hasta cultural, es el villano. Entonces ustedes ya saben cómo funciona. Pues ¿por qué creen que yo advertí
desde hace meses, y a ti te consta porque fue en tu programa, en el de Vicente, en el de Meme, que le iban a pegar a Claudia Sheinbaum. Y me dicen, ¿tú cómo sabías? Porque nos explicaste santo y seña de cómo. Se los dije y se cumplió. Y ahí va, y va peor porque es la más fuerte. Porque te vuelvo a dejar grabado aquí, quiero que se quede grabado, como te lo he repetido ya varias veces, lo vuelvo a repetir, el 23 de enero del 2000, perdón, el 20, ¿qué es? ¿29 de enero? Hoy es 30 de enero, querido 30 Eddie. de enero del 2023. Claudia Sheinbaum es la siguiente presidenta en el 2024